Yo te agradezco mucho, José Antonio González Anaya, que hayas aceptado venir esta tarde a este estudio. Muchas gracias. Encantado. Porque nos quedamos en que Pemex estaba, a ver si lo digo bien, al borde de la quiebra. Pues estaba en una situación difícil, es correcto. Y platicamos mucho, que se hablaba de que perdiera el grado de inversión, era difícil salir a financiarse a los mercados. Las perspectivas eran complicadas, pero pues hemos venido trabajando bastante. Sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de aquel desahucio de Pemex? Vamos, desahucio financiero de Pemex, sí, con pérdidas de cientos de miles de millones cada vez que se informaba de sus estados financieros, a tener cubiertas, el anuncio que haces de que tienen cubiertas sus necesidades mínimas de financiamiento hasta el finales del año que viene. Es correcto. Es casi increíble, ¿verdad? Pues sí, lo que pasa es que yo creo que esto es hasta para escribir un manual. Pues no creo, la verdad es que es mucho trabajo de mucha gente, pero estamos contentos, no somos de echar porras y de echar campanas a volar, pero sí era un hito importante manejarlo. Hicimos una operación financiera de manejo de deuda, hicimos muchas. ¿Cuánto debía Pemex? Mira, Pemex tiene una deuda grande, tiene una deuda de cerca de 100,000 millones de dólares. Uf. Sí, es bastante grande. Y desde que llegamos, recordarás, el presidente de la República, cuando me hizo el honor de nombrarme, me dio 2 indicaciones, en 2 párrafos cortos, que era básicamente ajustar la estrategia de negocios, que significaba poner en orden las finanzas de la empresa, y segundo, acelerar la implementación de la reforma energética. Y en ese momento, pues no sabíamos exactamente qué iba a significar eso, pero se ha venido desdoblando esa estrategia, al punto que hoy, 1 año y medio después, pues podemos decir que de aquí al final del año próximo hemos terminado nuestro programa de financiamiento. Ponemos prácticamente ahí, porque las cosas se pueden mover, se mueve el precio del petróleo, las tasas de interés, el tipo de cambio, habrá que hacer ajustes. Pero es un avance importante y es un mensaje, yo creo, importante de dar a la ciudadanía y a los mercados, que hay certidumbre y hay estabilidad, pero que también hay mucho trabajo por hacer. Todavía nos falta mucho por hacer para darle vuelta a Pemex y que Pemex sea lo que puede ser. Pero adventiste tú que la deuda actual de Pemex es de 10,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, ¿de cuánto era? No, pues más o menos eso. Entonces, ¿qué es lo que se resolvió? Pues, explica. Lo que nosotros resolvimos fue... ¿Cómo pagar esto? No, es cómo pagar los vencimientos que tenemos de aquí a finales del próximo año. ¿Vencimientos de qué? De deuda. O sea, cada año esta deuda no se vence toda en un solo momento, se va venciendo paulatinamente en el tiempo, y lo que hicimos nosotros es los vencimientos del próximo año y el déficit que anticipamos, porque seguiremos teniendo un déficit el próximo año. La suma de esas dos ya las financiamos y ya las tenemos aseguradas. A ver, dime una cosa. De este paquete de 100,000 millones de dólares de deuda, ¿de cuándo es el vencimiento pues más o menos tenía aplazado del año que viene? Mira, digo, por los plazos. Mira, lo que hicimos fue esta última operación, hicimos una emisión de bonos de 5, de 10 y de 30 años. Y con esos 5,000 millones de dólares pagamos lo que nos quedaba de pagar de la deuda del próximo año, que se vencía. Así que básicamente pasamos deuda del próximo año a 10 y a 30 años. Más o menos en esta última operación 5,000 millones de dólares, pero veníamos trabajando desde antes en ir rebajando estos vencimientos. Ahora, el déficit, cuando hablamos del déficit, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, el déficit de este año aprobado por el Congreso de la Unión es de 94,000 millones de pesos. Sí. El próximo año no sabemos, no se ha hecho la propuesta, pero será una cantidad similar. Entonces tenemos que financiar los vencimientos de deuda más ese déficit, y eso es lo que más o menos hemos logrado. Este es el déficit 2017. ¿El déficit acumulado cuánto llega? A la deuda que tenemos. El déficit de toda la historia... Va incluido en los 100,000 millones de dólares. Sí. Ahora, el adeudo por pensiones, eso es un monto también descomunal, ¿no? Sí, pero hay buenas noticias. O más que adeudo, vamos. Las obligaciones. Las obligaciones del pago de pensiones. Sí, mira, el déficit actuarial del sistema de pensiones de Pemex era
de más o menos, y son cantidades astronómicas casi, 1.5 trillones de pesos. Ya me fui. Pero se hicieron unos cambios, incluso antes de que yo llegara, y ahora es 1 trillón de pesos. Ahora, esto se paga en los siguientes 50 años. Entonces... Pero también crece. Ahí hay buenas noticias y malas noticias. El déficit actuarial, dados los cambios que se hicieron, ya no se hace más grande. Estas son las buenas noticias. Las malas son es que es un número bastante grande. Esto de 1 trillón, ¿cuántos puntos son del PIB? Mira, sí son, ahora sí que... Es que estoy tratando de entender cuánto puede ser 1 trillón. Es una cantidad muy grande, son como 10 puntos en el PIB, pero aquí como 5 puntos del PIB. Aquí lo importante es el flujo anual, o sea, lo que Pemex tiene que pagar cada año en pensiones son cerca de 60,000 millones de pesos, 57,000 millones de pesos. Esto es una cantidad grande, pero no es una cantidad demasiado grande. O sea, esta cantidad va a crecer y va a llegar como a 75,000 millones de pesos en el año 2040. Esto no es lo que va a quebrar a Pemex. Es una cantidad importante, no lo quiero minimizar, pero tenemos muchas otras cosas. Pemex es una empresa muy muy grande y esto es un rubro importante, pero ya que se tomaron las medidas hace un par de años, este problema ya no se hace más grande. Tenemos otros problemas que tenemos que enfrentar. ¿Qué problemas? O sea, ya tienen, pues si no resueltos, sí bajo control el tema de la deuda, del déficit y de las pensiones. Mira, aquí el tema es seguir haciendo a la empresa más eficiente y más eficaz, que es la segunda parte, irónicamente, de la indicación del presidente. Es cómo producimos más petróleo, cómo refinamos más petróleo, producimos más gasolinas, cómo lo hacemos más eficiente. Y es ahí donde se vuelve pues un tema, ahora sí que interesante, difícil, y que donde la reforma energética juega un papel bien importante. Antes, Pemex no podía asociarse con nadie. Podía hacer contratos, pero eran contratos de servicio. Hoy nos podemos asociar con gente. El sector, la industria de petróleo y gas en todo el mundo es una industria de alianzas. Es una industria donde las grandes compañías del mundo, Exxon y Shell, compiten ferozmente entre sí, pero a la vez, yo no lo he verificado, pero deben de tener no menos de 30 y quizás hasta 100 proyectos en conjunto. A Pemex no se le permitía hacer eso. Ahora lo vamos a poder hacer y eso nos ha permitido entrar a aguas profundas, tener más inversión, compartir riesgo, compartir tecnología, etcétera. Porque el único modo, estoy hablando con José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos, porque en estas condiciones financieras, el único modo de producir más es meterle más dinero que no tienen. El único modo de refinar más es meterle más dinero que no tienen. El único modo de producir más gasolina es meterle más dinero que no tienen. Solo queda la asociación. Es correcto, y ahí es donde entran. Un ejemplo, y doy el mismo ejemplo, pero es ejemplificativo. En diciembre del año pasado hicimos nuestra primera alianza en aguas profundas. Es un proyecto de 11,000 millones de dólares. Es una cantidad, otra vez, casi astronómica. Sí. Nosotros no tenemos para hacerlo solos y además no tendríamos... Es la décima parte, prácticamente la décima parte del déficit. Y es del orden del tamaño de la inversión del aeropuerto, para darnos una idea de qué tamaño. Esa inversión, un proyecto. ¿Qué hacemos? Hicimos una asociación en la cual nosotros nos quedamos con el 40%. Entonces, pues en teoría tendríamos que hacer el 40% de eso. Lo que realmente duele de estas inversiones es la inversión que se tiene que hacer antes de que empiece a producir petróleo. Esa inversión es más o menos de 4,000 millones. Nosotros hacemos el 40% de eso, tendríamos que hacer 1.6 miles de millones de dólares. Sin embargo, nuestro socio, a la hora de competir, ofreció 1.2. Eso quiere decir
que Pemex entra a un negocio de 11,000 millones de dólares con 400. Eso sí tenemos. Y por eso estamos en aguas profundas perforando. Y no es magia, es la flexibilidad que permite la reforma energética que antes no se podía. Esa asociación hubiese sido imposible sin la reforma energética que se empujó durante esta administración. Dime, ha sido, pues no sé, muy exitoso este descubrimiento de nuevos yacimientos. ¿De estos ya tenía nociones Pemex o no? Porque Mira, he escuchado versiones, no, esto ya lo sabía Pemex, por eso se lo dieron a fulano. No, mira, la verdad es que a la hora que se dividió, y ahora sí que en el radio no se puede, pero se dividieron, ahora sí que a Pemex le dieron 462 asignaciones, que son pedazos de terreno. Lotes en el mar y en la tierra. Y otros se dieron para las rondas. Uno de estos, Pemex había hecho una perforación y sabía que había petróleo ahí, que colinda con este último yacimiento que se anunció. Entonces ya sabíamos que había petróleo, pero no sabíamos qué dimensiones hay. Lo que sí puedo decir es que Pemex es parte dueño de ese petróleo. Y hay reglas en el mundo y con la reforma energética en México para dividir ese yacimiento. Así que otra vez va a ser una asociación y nos va a permitir trabajar y aumentar nuestra producción. Leía, Pemex está en el nivel más bajo de la producción desde el boom de petrolero, ¿no? Sí, es correcto. No hay, ahora sí que tenemos nuestra meta de producción es de 1.944.000 barriles diarios. Sí. Te doy un dato, es lo que acabas de decir, es absolutamente correcto, pero también hay otro dato. El año pasado fue la primera vez en 22 años que Pemex cumplió su meta de producción. Ojalá y ahora sigamos trabajando y esperemos que hacia adelante Pemex pueda aumentar esta producción gradualmente. Bien, venimos de producir un máximo de ¿cuándo? 3.4. Esto fue en el 2004, pero aquí es interesante, Joaquín, porque de esos 3.4, sí, 2.1 venían de Cantarell. Así es. Nada más. Lo que entonces Cantarell hoy produce 200,000 barriles. Se lo chuparon. Pues se acabó. Estas cosas eventualmente, por eso se llama un recurso no renovable, porque se va acabando. Las buenas noticias de esto es que la producción sin Cantarell ha aumentado 54%, cerca de 700,000 barriles en los últimos 10 años. 700,000 barriles, para darnos una idea, es la producción de toda Colombia. Más del 50% entonces. La no Cantarell. Sí. Este es el reto y ahora sí que yo digo que pues la naturaleza fue generosa con Pemex y con México, pero tuvo su término y ahora tenemos que pagar y, como en el resto del mundo, invertir más para sacar más petróleo. En fin, entonces sí hay Pemex para rato. Sin duda hay Pemex para rato. Porque yo había escuchado ya los sponsors de Pemex, tú también, ¿no? Pues no lo había escuchado, pero hay Pemex para rato. Tenemos mucho trabajo que hacer y yo quiero, yo a veces peco de optimista, pero nos hace falta mucho trabajo para que Pemex se pueda fortalecer y se puede fortalecer. ¿Y cuando vas a dormir no te sueñas con estas cifras? Todo el tiempo. Y me da insomnio. Sí. Pero ni modo, así es esto y estoy agobiado pero contento. Bueno, pues José Antonio, pues muchas gracias por venir con estas noticias. Lo que fue Cantarell, qué impresionante, ¿no? Es impresionante. Ya se tendrá que escribir esa historia de Cantarell. Algún momento alguien lo hará. Pero sí valía la pena dar una buena noticia de estabilidad y certidumbre, Joaquín, de que con 18 meses de anticipación podemos decir que tenemos... Incluso la calificación de México dependía en gran parte de la situación de Pemex. Qué bueno que lo sacas, pues no lo mencioné. Hace unos días a los dos se le cambió de negativo a estable la perspectiva. Entonces, falta por hacer, pero ahí vamos. Bien, pues muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias por venir a este estudio esta tarde. José Antonio González Anaya, director general de Pemex, con esta cifra. Pemex dice no ha muerto ni morirá. No, de ninguna manera, se va a fortalecer. Venga, gracias José Antonio.